Buen día, en esta presentación vamos a tratar el desarrollo del aparato digestivo y vamos a ubicarnos en el tiempo del desarrollo embrionario hacia el día 17 aproximadamente, cuando se inicia el plegamiento del embrión en dirección cefalocaudal y más adelante en dirección lateromedial. Este plegamiento va a permitir que la capa de endodermo que se formó durante la etapa de gastrulación, si bien recordamos, que esta capa vaya a contribuir al desarrollo del tubo o el intestino primitivo, como podemos observar en este esquema del lado izquierdo en cortes sagitales, el plegamiento y la contribución a esta región amarilla que constituirá el tubo intestinal o primitivo, y que veremos que se divide en diferentes regiones y que en algún momento se encuentra conectado hacia el saco vitelino mediante el conducto vitelino. Del lado derecho del esquema podemos observar cortes transversales con la formación y la relación que tiene el endodermo del futuro tubo intestinal y saco vitelino con el mesodermo que le rodea. El tubo intestinal se divide clásicamente en 4 regiones: intestino anterior, que abarca desde la evaginación o el divertículo, desde el divertículo respiratorio hasta la evaginación hepática. Delante de del intestino anterior, tenemos al intestino faríngeo, que abarca desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio en esta región. El intestino medio abarca desde el tercio izquierdo del colon transverso y el intestino posterior abarca hasta la membrana cloacal, como se puede observar en esta imagen, y también podemos apreciar la conexión que tiene el intestino medio con el saco vitelino, que estará en esta región. El endodermo del tubo intestinal va a contribuir con el revestimiento epitelial del tubo digestivo, así como con las células del parénquima glandular, es decir, de las glándulas hepática y pancreática. Y el mesodermo visceral que le rodea contribuirá con el desarrollo del estroma, es decir, el tejido conectivo de las glándulas, estas glándulas que acabamos de comentar, así como con los componentes musculares de tejido conectivo y de peritoneo de la pared intestinal. Todas estas especificaciones regionales a lo largo del tubo digestivo están reguladas muy precisamente a nivel molecular. Todo inicia con gradientes de concentración de ácido retinoico. El ácido retinoico se va a expresar en el tubo intestinal en un patrón increciendo, es decir, desde concentraciones muy pequeñas hasta concentraciones mayores, conforme se avanza desde la región más cefálica del tubo intestinal hasta la región más caudal. Este patrón increciendo de ácido retinoico va a estar dirigiendo la expresión de diferentes genes en diferentes niveles, y cada uno de los productos de estos genes va a especificar la región y el desarrollo de diferentes estructuras. Por ejemplo, tenemos que para el esófago es importante el factor SOX2, así como lo es para el estómago. A nivel de páncreas, el factor PDX1, así como a nivel de duodeno, el factor CDXC para la región del intestino medio y el factor CDXA para la región del intestino posterior. Todo esto es regulado mediante unas interacciones entre el endotelio y el mesénquima. El endotelio va a estar secretando un factor, una proteína que se conoce como SHH o Sonic-Hedgehog. Sonic-Hedgehog va a tener un patrón invertido en cuanto a sus niveles de expresión, en decreciendo desde la región más anterior a la más posterior del tubo intestinal. Y todos estos diferentes niveles de expresión, así como la interacción
epitelio mesénquima, permite que se expresen diferentes factores de transcripción a partir del mesénquima. Por ejemplo, para la región más cefálica, el intestino delgado, se expresa el homeobox 9. Hacia la región del intestino delgado, los homeobox 9 y 10. Hacia la región del ciego, del 9 al 11. Hacia la región del intestino grueso, del 9 al 12. Y hacia la cloaca, del 9 al 13. Todas estas interacciones dirigen la especificación regional para el desarrollo de las diferentes estructuras. A nivel del hígado tenemos inhibición por parte de, inicialmente existe una inhibición. Lo que pasa es que cualquier región del tubo intestinal tiene el potencial de desarrollar tejido hepático. Sin embargo, existe una inhibición que se da a nivel del mesodermo cardíaco, del ectodermo y de la notocorda. Es importante para esta inhibición que se libere mediante el factor de crecimiento de fibroblastos, específicamente del tipo 2. También participa el tabique transverso con la secreción de proteínas morfogénicas óseas, y todo esto en su momento permitirá el desarrollo del campo hepático y de la yema hepática mediante la expresión de los factores nucleares de hepatocito tipo 3 y tipo 4. Esto es en resumen la regulación molecular. Vamos a hablar de los mesenterios y de los ligamentos. El tubo intestinal es rodeado por mesodermo y fijo hacia la pared posterior del embrión. Hacia la quinta semana, esta región que fija se conoce como el mesenterio dorsal y se extiende desde el esófago hasta la cloaca. A nivel del estómago va a contribuir a la formación del aumento mayor, que también se conoce como mesogastrio dorsal. A nivel del duodeno va a contribuir con la formación del mesoduodeno, que podemos observar aquí parcialmente. A nivel de las asas yeyunal e ilial va a contribuir con la formación del mesenterio propiamente dicho. Y a nivel del colon con la formación del mesocolon dorsal. Todas estas estructuras de mesenterios y ligamentos no solo son importantes para fijar, sino que contribuyen con una vía de entrada y de salida para vasos linfáticos, para arterias, venas, así como para las estructuras que inervan las regiones. El tabique transverso contribuye a la formación de un mesenterio ventral. Así como hay un mesenterio dorsal, hay uno ventral, pero el mesenterio ventral es muy pequeño en su extensión en comparación con lo que es el dorsal. El mesenterio ventral se extiende desde el esófago a la región superior del duodeno. Conforme el hígado crece hacia el mesénquima del tabique transverso, que tendríamos aquí arriba ya representado como el diafragma, el mesenterio ventral se va a dividir en el aumento menor, que se va a extender desde la curvatura menor del estómago hasta el hígado, y en ligamento falciforme, que se extiende desde el borde hepático hasta la pared ventral de la cavidad abdominal. Aquí podemos ver de una vez algo de la irrigación arterial que reciben las distintas porciones del tubo intestinal. La arteria celíaca, rama de la aorta dorsal, irrigará principalmente la región del estómago. La arteria mesentérica superior parte de duodeno. Vemos aquí todo el intestino medio. Y la arteria mesentérica inferior para el intestino posterior. Ya después veremos estas otras. Ahora, el esófago, como un derivado del intestino anterior, tiene ciertas características. Si bien se extiende desde el divertículo traqueobronquial hasta su unión con esta dilatación fusiforme que se está formando y que generará el estómago, crece por la extensión que se da en el embrión, y en los 2/3 superiores va a contener músculo estriado y va a estar inervado por el par craneal número 10, el nervio vago. El tercio inferior, a diferencia de lo superior, contendrá músculo liso y va a ser inervado por el plexo esplácnico.
El estómago, como les acabo de comentar, surge como una dilatación fusiforme del intestino anterior en posición caudal con el esófago. Esta dilatación va a presentar dos movimientos rotacionales, uno sobre su eje longitudinal y otro sobre el eje anteroposterior. Conforme se está dando esta rotación en el eje longitudinal, que es de 90 grados, también está creciendo la dilatación fusiforme. Así, en la rotación longitudinal, el vago izquierdo que inerva en un inicio el borde izquierdo de esta dilatación, va a terminar inervando la pared anterior del estómago y el vago derecho terminará inervando la pared posterior del estómago. Estas curvaturas mayor y menor se dan por el crecimiento desigual entre las paredes del estómago. La pared posterior va a crecer más que la anterior y así se generan las curvaturas. En cuanto a la rotación en el eje anteroposterior, esta va a permitir que se establezca finalmente el eje longitudinal mayor del estómago, que se dirige desde la región caudal y derecha hacia la región cefálica e izquierda. Alrededor de la quinta semana, en el mesogastrio dorsal, va a aparecer una proliferación mesodérmica entre sus hojas y estas van a ser el primordio o esbozo del vaso, que conforme avance en desarrollo, aquí estamos hacia la 11ª semana, va a originar dos ligamentos. Uno es el ligamento lieno-renal y otro es el ligamento gastrolienal. Al final, todas estas estructuras que se están desarrollando, así como los mesenterios que le recubren, van a permitir ubicar algunas de manera intraperitoneal, si es que están cubiertas por esta capa de peritoneo, o retroperitoneales, si es que no están cubiertas por esa doble capa. Tenemos que la región del páncreas, o sea, el páncreas propiamente dicho, tiene una localización retroperitoneal, como la tienen los riñones, y el resto tienen una localización intraperitoneal. Conforme a nivel de intestino anterior, por debajo del estómago, va a aparecer una yema hepática. Esta yema hepática va a crecer y va a formar los cordones hepáticos que van a dirigirse hacia el interior del tabique transverso, que está representado aquí de color café. Esto va a permitir que se forme el peritoneo del hígado, el ligamento falciforme y el aumento menor. Ya habíamos hablado de estos dos. Aquí podemos observar cómo en el borde libre del ligamento falciforme se encuentra la vena umbilical. Cuando esta vena umbilical se oblitera más adelante durante el desarrollo embrionario, se va a quedar como el ligamento redondo del hígado. En esta imagen podemos observar el aumento menor y cómo en su borde libre constituye el ligamento hepatoduodenal que contiene a la tríada porta. La tríada porta es constituida por arteria hepática, vena porta y conducto biliar. La formación del duodeno se da conforme está creciendo y girando el estómago y la cabeza pancreática. El duodeno va a formar una asa en C. Aquí no se puede apreciar, pero esa asa en C se va a localizar hacia la derecha de la cavidad abdominal y se va a localizar en una posición retroperitoneal, excepto en la región del bulbo, porque ahí conserva el mesoduodeno dorsal. Esta región podemos decir que es intraperitoneal. Hablando del desarrollo hepático, comentábamos que proviene del epitelio endodérmico del intestino anterior, originándose como una gema o yema hepática durante la tercera semana de desarrollo. Más adelante aparecen los cordones hepáticos que penetran hacia el tabique transverso. Y existe de esta yema, la conexión va a permanecer a nivel del duodeno mediante el conducto colédoco. A partir del tabique transverso se va a originar
es de origen mesodérmico, pero va a dar origen a las células hematopoyéticas y a las de Kupffer, así como a las células de tejido conectivo. Y los cordones hepáticos, que tendrían este origen epitelial endodérmico, van a dar origen a los sinusoides junto con la contribución de las venas umbilical y vitelina, y también al parénquima y al revestimiento de los conductos biliares. En la región del conducto aparecerá una protuberancia ventral y que constituirá la vesícula biliar con su conducto cístico. Importante, la producción de bilis se inicia alrededor de la 12ª semana. ¿Cómo surge el páncreas? Como dos yemas, una dorsal y una ventral, a partir del endodermo del duodeno, que podemos observar aquí. De estas dos yemas surgen dos porciones. Hacia el tercer mes, estas porciones de tejido pancreático desarrollarán islotes, pero producirán insulina hasta el 5.º mes. ¿Cómo es la regulación molecular de esta glándula? A nivel de páncreas es mediante la proteína Sonic-Hedgehog, que ya habíamos comentado, se está secretando a partir del endodermo intestinal, en este caso desde la yema dorsal, y suele ser inhibida esta proteína mediante el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 y de la activina, que son secretados desde el notocordo y el endotelio de la aorta dorsal, respectivamente. La yema ventral, por otro lado, secretará el factor PDX1 y este va a dirigir la expresión de otros factores de transcripción que son específicos de ciertas células. Cuando las células son positivos para la expresión tanto de PAX4 como de PAX6, se van a diferenciar hacia células beta, que son las que secretan insulina, o hacia células delta, que son las que secretan somatostatina, o hacia células gamma, que secretan polipéptido pancreático. Y si solo son positivos para la expresión del factor PAX6, se diferenciarán hacia las células alfa, que se encargan de la secreción de glucagón. Hasta aquí terminamos los derivados del intestino anterior y pasamos al intestino medio. Hacia la 6ª semana, el intestino medio va a presentar un alargamiento muy rápido y va a constituir el asa intestinal primaria, que podemos observar aquí. El ápice de esta asa intestinal primaria conecta con el saco vitelino a través del conducto vitelino y se dividen en dos regiones, una rama cefálica y una rama caudal. La rama cefálica crece y entra en el duodeno y la rama caudal va a constituir la yema cecal. Hacia la 6ª semana aprox, conforme se está alargando, también va a sufrir de un giro de 270 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj, si lo viéramos en una sección anterior. Y esta rama caudal va a constituir el ilion inferior, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso. Es irrigada principalmente por la arteria mesentérica superior. Y aquí podemos ver cómo conforme se va posicionando en su lugar final el asa intestinal primaria, en un inicio se tiene este apéndice y va a ir localizándose hacia una posición más caudal, aquí el ciego, el apéndice, para finalmente localizar el colon ascendente del lado derecho de la cavidad abdominal, el colon transverso propiamente dicho y el colon descendente a partir de este y hacia a una posición izquierda en la cavidad abdominal. Hablamos de que aquí ocurre un crecimiento y un alargamiento rápido. En algún punto, la cavidad abdominal no es suficiente para contener todo este alargamiento intestinal y ocurre una hernia umbilical fisiológica en la que contenido del intestino medio protruye a través del conducto vitelino hacia el saco vitelino. Pero esto va a regresar nuevamente a la cavidad abdominal conforme la cavidad crece, ya no es tanto el crecimiento acelerado del hígado y retorna cuando este giro que da el asa intestinal
el asa intestinal primitiva o el intestino medio que daba este giro de 270 grados, cuando llega a los 180 inicia el retorno hacia la cavidad abdominal, alrededor en tiempo de la 9 a la 12ª semana. Aquí observamos algunas de las posiciones del apéndice vermiforme, que puede ser retrocecal en algunas ocasiones, y es lo que veíamos aquí en esta posición. ¿Y ahora qué ocurre con el intestino posterior? Bueno, este va a dar origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente y al sigmoides, también al recto y a la parte superior del conducto anal, así como al revestimiento interno de la vesícula y de la uretra. El intestino posterior, en su porción más inferior, se comunica con la cloaca. La cloaca es una cavidad que tiene un revestimiento endodérmico, pero en su región más ventral tiene un revestimiento de ectodermo. Y esto constituye la membrana cloacal que observamos en esta región. El tabique urorectal, que ya habíamos comentado en el tema, en la unidad de aparato genitourinario, va a ser constituido por mesodermo que va a crecer y que va a dividir la región de la cloaca en dos, una anterior, que constituirá el seno urogenital primitivo, y una posterior, que constituirá el conducto anorrectal. Este tabique rompe la membrana cloacal que teníamos aquí, aquí y aquí, la rompe hacia la 7ª semana. Y esta punta del tabique va a constituir el cuerpo perineal. Por otro lado, el conducto anorrectal en su región superior va a ser irrigado por la rectal superior, que es una rama de la mesentérica inferior, y la porción inferior del conducto será irrigado por rectales inferiores, que son ramas de las pudendas internas. Hasta aquí hemos resumido el desarrollo del aparato digestivo. La actividad que les voy a pedir, disculpen, va a ser un mapa mental de todo el capítulo. La requiero en una hoja de Word, no más de una hoja de Word de tamaño carta. Y esa la van a enviar por correo electrónico. El límite para recibir su mapa mental va a ser el sábado 28 de marzo. Les encargo que repasen, además de este capítulo, todo el capítulo del aparato urogenital. Si tienen alguna duda, algo que no entiendan o comentario, aclaración, por favor, pónganse en contacto conmigo. Gracias.